es el poder que habitualmente refuerza, que suple, que reemplaza, es la debilidad que trata de compensar las organizaciones sindicales. De ahí que esa política de descrédito de las organizaciones sindicales, esa política de descrédito de lo que ha hecho siempre las organizaciones sindicales, sean las que sean, que ha sido negociar colectivamente, en colectivo, en grupo, las condiciones de trabajo para evitar esa debilidad que tiene el trabajador o trabajadora a título individual, es una pieza más de este engranaje que estamos observando. ¿Hay remedio? Sí. El trabajador o trabajadora a título individual puede imponer su poder frente al empresario en una sociedad con más de 6 millones de personas en situación de desempleo. No. Pero si tiene detrás de él y con él o con ella un sindicato fuerte y consolidado, hay remedio. Y ese es el remedio. Crear otra vez la credibilidad en torno a las organizaciones sindicales. Decía muy bien antes otro de nuestros compañeros, Ignacio, no creemos en el sindicato porque seamos buenos ni porque practiquemos políticas buenistas. Creemos en el sindicato porque ha sido, es, y si no acaban con él, será la única forma de que el trabajador o trabajadora tenga poder para enfrentarse a las condiciones de trabajo que le pone encima de la mesa un empresario individual.